Hola, mi nombre es Enid y somos parte del equipo de legislación aduanera. Vamos a ver un poco sobre este proyecto. El tema es el régimen aduanero de importación y todo lo que lleva a cabo en la industria automotriz en México. Pues para poder entender o poder iniciar, tenemos que saber que la industria automotriz en México, esta abarca un diseño de manufactura, importación y exportación de autopartes, como también la importación de ya autos ya manufacturados. Los bienes producidos dentro de la industria automotriz, pues podemos considerar que estos son cuatro. Aquellos que son considerados como los autos ligeros, que lo tenemos aquí en nuestra presentación, las autopartes, los motores y los vehículos comerciales. También es súper importante saber que la industria automotriz abarca un ingreso muy fuerte y un crecimiento económico para el país, y esto va desde que para 2020, incluso con la pandemia, la industria automotriz siguió dando parte, también se contribuyó al Producto Interno Bruto. Para 2020, el porcentaje fue de 2.6%. También podemos ver que para el crecimiento de esta industria, pues no solo es o se llevan a cabo diferentes partes, como lo es las leyes arancelarias, que pues sin ellas o sin la autoridad, pues no se pudiera llevar a cabo esto. ¿Y quién es el factor o la autoridad? En este caso es la Secretaría de Economía. También los otros organismos centralizados y descentralizados, podemos ver que tenemos a la Profeco, a la Semarnat, entre otras. También una parte que podemos ver dentro de el crecimiento de esta industria es todos aquellos acuerdos de cooperación económica, ya que para que el país pueda crecer y la industria no solo se hace en México, sino se hace en otras partes, pues también podemos ver que pues se necesita la importación, la exportación de algún producto, de alguna materia prima. Entonces ahí se hacen acuerdos de cooperación económica, como también, y lo más reciente, que son aquellos tratados comerciales. El más reciente tratado que podemos ver es el TEMEC. El TEMEC es como la innovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este fue firmado en 2020. También una parte por la que el gobierno ayuda a la industria se puede ver que es el decreto automotriz, que ayuda a la competitividad de la industria interna como aquellas empresas, y también impulsa al mercado interno y el desarrollo de estos automóviles. Otro factor muy importante dentro de la industria es la inversión extranjera directa, ya que gracias a ella puede existir un crecimiento. Como datos importantes y estadísticos, cabe reconocer que México, dentro de Latinoamérica, es la segunda economía más grande. También, el sector industrial dentro de México representa el 17% del Producto Interno Bruto del país. La industria automotriz entonces resulta como uno de los pilares a la economía del mismo. Para 2021, la inversión extranjera directa, como se veía en la diapositiva anterior, pues forma parte del crecimiento económico y del crecimiento de la industria automotriz. La cantidad de inversión extranjera directa durante 2021 fue de 5.396 millones de dólares. También para 2021, dentro del segundo destino que México exporta su industria automotriz, y en este caso de automóviles ligeros, el país destino fue Canadá. Hola, buenas tardes. Soy Paula Sánchez y voy a hablar de la importación definitiva. Este es un tipo de importación sin límite donde el vehículo extranjero, usualmente de Estados Unidos o Canadá, permanece de una forma definitiva en el territorio mexicano y se nacionalizará, reemplazando las placas en cualquier estado de la República.
El proceso son estos puntos: el año modelo del vehículo que sea de 8 años o más anteriores al año que se realice la importación, es decir, durante el 22 pueden importarse vehículos cuyo modelo sean del año 2013 o más antiguos. El número de identificación vehicular o serie que corresponde a la fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos o Canadá. El propietario que realice la importación debe ser una persona física mayor de edad y residente en los territorios listados anteriormente. Los vehículos no deben estar restringidos o prohibidos para circular en su país de procedencia. Prestar el trámite de un permiso previo para importar, expedido por la Secretaría de Economía de México. Pagar los impuestos de importación que corresponden a los vehículos, cuales detallaremos más adelante. Pasos para seguir para la importación definitiva del vehículo. El propietario deberá realizar el trámite por conducto el agente aduanal que se encargue la importación definitiva del vehículo usado o nuevo. Deberás encargarle tu identificación oficial, una carta de encomienda para realizar la operación, un título de propiedad del vehículo. Si vas a importar más de un vehículo al año, deberás estar inscrito en el padrón de importadores. El agente aduanal realizará lo siguiente: obtendrá el certificado asegurando que el vehículo cumple con las condiciones físico-mecánicas y de protección al medio ambiente. Se encargará que el vehículo sea certificado por una empresa proveedora de antecedentes de vehículos usados. Verificará que el número de identificación vehicular coincida con la titulación de la propiedad. Presentará el título de propiedad ante la aduana estadounidense para que autorice su exportación. Elaborará el pedimento de importación y pagará los impuestos correspondientes. Te entregará el pedimento de importación definitiva pagado. Siendo el propietario, deberás presentarlo de forma física ante la autoridad aduanera y presentar el vehículo con los pedimentos de la aduana que corresponda. Asegúrate de recibir de vuelta el pedimento de la importación con sus anexos. Se considera lo único que sí es que el año y el modelo del vehículo corresponda al año que se efectuó en la importación o año posterior. Otro es que en el momento en el que se presente el vehículo ante el mecanismo de selección automatizado, de acuerdo con la lectura del odómetro, el vehículo no haya recorrido más de 1000 kilómetros o su equivalente en millas. Al ingresar al país, dichos vehículos deberán pagar impuestos y derechos federales y estatales aplicables a la unidad de comercialización en México, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Hola, voy a hablar yo sobre el depósito fiscal en el sector automotriz. ¿Qué sería el sector automotriz sin el sector fiscal? El sector fiscal es un espacio de territorio en el territorio nacional para que los diferentes organismos, ya sean los agentes aduanales como los individuos terceros, ya sean las empresas IMEX, se relacionan entre sí para interactuar en la regulación
de las introducciones de mercancías, que en este caso será la automotriz. El depósito fiscal tiene una importancia que va a radicar en la verificación de los orígenes de las mercancías, puesto que así se va a poder determinar qué también va a sacar el agente aduanal para juzgar la mercancía en cuestión de qué tipo de impuestos y cuotas compensatorias se pueden aplicar a las mercancías de los automóviles. Estos también serían en forma de, ya sea si se va a hacer una exportación definitiva, una importación definitiva, o una exportación temporal, o una exportación definitiva. Esto va a necesitar de el depósito fiscal necesita diferentes organismos que fomenten el comercio exterior, que en este caso sería todo lo relacionado con lo del sector automotriz, en donde recibes mercancías internacionales o mercancías nacionales. Primeramente, uno de los más importantes sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde es aquella organización que va a fomentar y regular a nivel nacional en México la comercialización hacia otros países de la manera más legal. Esto se puede acreditar mediante el SFDI. ¿Qué es el SFDI? Es aquella acreditación fiscal de manera electrónica en donde se va a comprobar que se va a realizar cierta exportación e importación hacia otra región para que se puedan cumplir los objetivos de crecimiento en ese sector y que puedas tener un establecimiento de regulación de aranceles de aproximadamente al menos 0%, o incluso en ciertas ocasiones no se beneficia la situación de comercialización, se aumente ese nivel de arancel. Aquí se usa al menos 11 artículos de la ley aduanera, ya sea para las importaciones y exportaciones en el país de México. El siguiente organismo fomentador del comercio exterior en el territorio mexicano sería todas aquellas empresas que tienen la clasificación y identidad de ser cambiadoras de aquellas mercancías. Es decir, de manera más formal sería denominadas como IMEX. Aquellas que tienen el programa en donde en base a los pagos de impuestos extras y aparte explicación de impedimentos en base al uso de las fracciones habaneras 9803.00101 y 9803.00.02 va a corresponder a que si ciertas exportaciones o importaciones en este sector de automotriz se puedan realizar las actividades de reingeniería o cambios en la factura, cambios en el diseño, todo lo necesario para que se pueda volver a embarcar a aquel producto que sucede algún error o alguna verificación de error en el embarque. Aquí pueden entrar las plantas ensambladoras como Kia Motors, que será un ejemplo. El siguiente programa fomentador, o de manera más formal dicha, esto ya sería una reglamentación para poder crear las normativas y ordenamientos que va a seguir de los agentes aduanales y toda autoridad aduanera encargada de la administración y toda regulación arancelaria en el sector automotriz a nivel nacional e incluso influye a nivel internacional. Aquí se va a especificar todo lo relacionado a que se establezca de manera correcta y en tiempo el origen de las mercancías para verificar si las estancias a pagar de impuestos y también otros tipos de estancias relacionadas a tipo de realización de logística dependiendo del origen de la mercancía. Aquí se basa en todo relacionado al artículo 98 y 100 de la ley aduanera, en donde se establece todo tipo de reglamentaciones incluidas para el sector automotriz. Estas serían algunas reglamentaciones ya específicas a la realización de las importaciones y exportaciones cuando ya son en forma de cargamento. Es decir, cuando ya se tiene todo lo relacionado con su
origen de las mercancías y posterior comercialización. Antes de eso se necesita que si ya llega en la aduana fronteriza, se especifique el origen de esas mercancías. También se va a necesitar que en los pedimentos se usen las especificaciones de F2, F3, H1, 1, I1 y A1 para que los agentes aduanales extranjeros tengan la suficiente administración para organizar eso en el depósito fiscal y se pueda realizar los posteriores cargos económicos a la acción aduanera, y que también en relación a eso se entreguen los requerimientos de documentos de los transportistas y de los pagos de las actividades aduaneras. Dentro del tránsito de mercancía, pues existen tres supuestos o como se puede entender y explicar, es que, bueno, pues tenemos aquel tránsito que él se encarga, pues, la autoridad fiscal, que ese pues viene siendo el de el tránsito de mercancías. Este se va y se da mediante el control fiscal y este es de una aduana nacional a otra, o también se puede ver aquel que es el interno y el internacional, pues el internacional es aquel que sale del país. Si aquí podemos ver, tenemos cuando la aduana que se está encargando del despacho se encarga de la salida de la misma para su importación, pues es el interno, o cuando la aduana que es encargada de su importación se encargue del destino o regreso de esta misma mercancía. Okay. Esas serían las sanciones y multas en las importaciones de automóviles. Eso puede aplicarse también para las autopartes de ciertas mercancías de automóviles en el territorio mexicano. Algunas, por ejemplo, se van a reflejar en que se está realizando una actividad comercial, pero se detectó que tiene placas falsificadas. Aquí pueda proceder a un embargo de la mercancía precautorio y en una investigación de razones de por qué se realizó esto. La siguiente causa sería que no se siguió alguna infracción arancelaria en la cuestión de su importación, por lo cual va a causar un embargo precautorio de la mercancía. Esto también va a afectar al agente aduanal, se puede perder su patente aduanal otorgada del SAT con ciertos meses de pérdida. Igualmente también va a tener la culpa los transportistas, donde al menos se va a cancelar su trabajo al menos por 90 días. En dado caso que no se haya dado papelería de pago de cuotas compensatorias y pagos de aranceles en la importación y exportación de los automóviles.